Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Juan Alfredo Gómez y Juan Ignacio Gómez. Juan Pablo Silva. ¿Quiénes Juan son? Manuel Astorga, ¿cómo estás? Puro Juan en este estudio hoy. Puro Juan. Oye, vamos a hablar de Juan, no, vamos a hablar de cuero hoy día, vamos a hablar de tradición familiar, vamos a hablar con dos generaciones de una empresa que tiene ya más de 40 años, si es que no me equivoco. Muy bienvenidos Juan Alfredo y Juan Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Oye, bueno, Leatherhouse, ese es el nombre actual de la empresa. Vámonos al origen, a lo que hizo, bueno, tu tata, tu padre, cómo parte todo esto. Bueno, terminamos en cuero después porque hacemos solamente muebles en cuero ahora. Pero mi papá lo que hacía era atender diferentes talleres y fábricas vendiéndole materiales para hacer muebles. Y yo lo acompañé varias veces. Me acuerdo muy bien que una vez vi que estaban tiñendo un sillón, un individual, un Berger, que estaba en un color cromo, en color azul, como plomo, y lo estaban tiñendo, y entonces yo pensé que lo estaban manchando, y en el fondo esa es una base del cuero de color, y lo estaban tiñendo con betún de Judea, y después lo barnizan y queda terminado como se ve el típico Berger en todas las casas. Entonces eso me quedó para después, cuando nosotros por primera vez fuimos a una tienda a ofrecer un Berger en cuero, ¿ya? Porque había mucho mueble en tela, pero muebles en cuero no había en las tiendas. ¿De qué año estás hablando? Del 84, 85 cuando fui a ofrecer. Claro. Pero de esto es cuando yo estaba en el colegio. O sea, cuando estaba en la universidad, yo creo en los 80, 81, por ahí. ¿Cuándo partió tu papá con todo esto? Cuéntanos como esa historia que todas las empresas tradicionales tienen como la leyenda de cuando parte el negocio. Trabajaba en textiles. Mira, mi papá tenía un trabajo fijo y trabajaba en una distribuidora de neumáticos. Y él siempre hizo negocios. Y por ejemplo, como la distribuidora de neumáticos estaba en la estación central, ahí había muchos subproductos. Entonces él compraba, por ejemplo, sacos de arpillera, que es lo que se usaba en los muebles, sin saber todavía para el rubro de muebles, y empezó a ofrecerlo y se dio cuenta que ese rubro compraba. Después empezó a comprar, no sé, telas, insumos de muebles, plumas después que se salió porque se retiró en un determinado momento teniendo 5 hijos, dejó el trabajo porque ya le era más rentable el trabajo que tenía como privado, digamos, y empezó a comprar plumas en Induet, que Induet ya está como bien pequeño y le vendía a mucha gente. De hecho siempre decía, yo soy el que más compra plumas en Induet porque compro 6.000 kilos mensuales y me hacen el mejor precio y puedo vender al mismo precio que vende Induet. Y como yo lo acompañaba a distintos talleres, no pensé que iban a terminar en eso, pero yo miraba harto. Miraba ¿Fuiste harto aprendiendo cómo lo mirando? hacían. Sí, ¿Pero era algo que te aprendiendo gustaba mirando. particularmente o no necesariamente? No, solamente era anecdótico. Yo lo acompañaba porque a mi papá siempre le gustaba que saliera con él, así como salía con mis hermanas. Yo tengo 4 hermanas y salía con mis hermanas y conmigo para que viera. Era estar con el papá, no era mirar la pega que hacía el papá. Era estar con el papá, Ya. Exacto. Él le gustaba que lo acompañáramos. ¿Pero Y- qué? Espérate, ¿la encontráis fome? ¿La encontráis...? No. La verdad es que salir con mi papá siempre era entretenido. Por ejemplo, en la película El Padrino siempre le está dando consejos a sus hijos, a los que van a seguir. No en la parte mala como era El Padrino, pero él siempre, me acuerdo que siempre nos está dando consejos. Hasta el último día, mis papás ahora no están, pero hasta el último día en la clínica yo me acuerdo, me decía lo que había que hacer y me lo repetía una y otra vez, me lo repetía. De cómo había que portarse, de qué es lo que había que hacer. Si un negocio, por ejemplo, me decía, si un negocio es muy bueno, es mentira. Me dice, no hay negocio tan bueno como todas estas cosas ahora de que te ofrecen porcentajes irrisorios por la plata. Me dice, no, Juan, si un negocio es muy bueno, no es un negocio, eso es mentira, me dice, eso es un cuento. Todos los negocios son difíciles de hacer, me dice, todos los negocios cuestan. Y si a ti te llega un negocio que es milagroso, él lo debería estar haciendo solo, no te lo va a ofrecer a ti. Entonces siempre nos enseñó que esto parte de trabajar y de a poco.
Y así lo hicimos siempre, la verdad. Siempre lo hicimos. Yo a él lo vi trabajar, trabajó, ¿no? Trabajaba todos los días, domingo. Él siempre estaba orgulloso de decir, durante 10 años yo nunca me tomé las vacaciones. Y esa plata de las vacaciones y el familiar yo lo junté para hacer mi primer negocio, mi primera compra. Trabajó muchos años en la estación y me decía siempre, la estación es una escuela espectacular, Juan. Me dice, ahí había de todo. Y era amigo de todo el mundo. Los Garmendia, por ejemplo, del supermercado, cuando llegó el 73, como lo conocían, me decía, bueno, yo podía comprar cosas y esto, pero siempre me dice, conocía al portero del tremendo negocio, a este, al otro, era amigo de todo el mundo. Yeah. Y él te fue inculcando también esta gana de ser emprendedor. De hacer negocios. Y explica sí. cómo en algún momento tomaste esa posta entonces. A ver. Bueno, yo estudié hartos años, me echaron, volví a estudiar, me echaron y terminé, me gustaba construcción civil, y el 81 estaba muy malo todo. Perdona, ¿te echaban por qué? Porque la verdad que yo nunca estudié en el colegio, yo estudié solamente en cuarto medio por un profesor que era espectacular, que esa es otra cosa que yo creo que el profesor hace a las personas, los niños no vienen hechos. Motiva, o sea, lógico, ya. es una motivación espectacular. Si no hubiera sido por ese profesor, mi destino hubiera sido otro. De verdad, porque aprendí matemáticas con él. Yo estudié solamente en cuarto medio, nada más, pero yo en cuarto medio subí el promedio en todos los ramos, química, inglés, cosas que no tenían nada que ver. Di la prueba y todos mis compañeros me decían, ¿para qué hagan la prueba si siempre te ha ido mal? O sea, me fue espectacular en la prueba, yo quedé en construcción civil, pero yo no tenía hábito de estudio. Ya que eso se consigue en el colegio, de primero a cuarto medio, en la básica. Yo fui malo hasta en primero básico, o sea, sacaba rojo, pero si yo era un pájaro de verdad. Y nadie se sacó un rojo primero básico. Claro. Ya. Bueno, ya, pero dice que ya, entraba y salía. ¿En qué momento viste ese paso entonces a tomar la posta de tu papá? No, mi papá me sugirió que como estaba malo el 81, la economía en general, me dice, mira, hay una persona que me está ofreciendo sociedad en un negocio. Y yo, para socio, Juan, me dice, no, ¿te gustaría hacer algo por mientras? Me dice, es poner un local de muebles que puede empezar reparando, y en realidad era una reparadora de muebles. Entonces empezamos reparando muebles en La Reina, en Monseñor Eduardo, en los portales de Monseñor Eduardo, en un local muy, muy pequeño, empezamos haciendo reparación de muebles. Y esta persona y yo no teníamos vehículo, entonces cuando Pero era cerca... La persona era la que reparaba los muebles, tú mirabas ahí. Claro, exacto. Yo miraba, hermano. Sí, Ya, sí, ok. él reparaba, pero yo ayudaba, por ejemplo, a ir a buscarlo. Ah, ¿Te perfecto. fijas? Por ejemplo, íbamos, yo veía cómo se hacían los presupuestos y todo, y había que aprender rápido. Y, por ejemplo, si estaban a 4 cuadras los sofás, íbamos a pata, y nos veníamos a pata con el sofá, no había problema. Si ya era muy lejos, contratábamos un flete. ¿Ya? Después ya teníamos un furgón, los furgones chinos. El pan de molde. Tiempo. Bueno, no chinos, eran Suzuki, Mitsubishi y todo eso. Claro. Y ahí íbamos en vehículo a buscarlo. Pero en general solamente reparábamos muebles. Y una vez un cliente pidió un Berger y me dice dónde hay que comprar el cuero. Me acuerdo que la curtiembre de Gili, se llamaba algodonera Gili, eran los dueños, son los de Camino, que de casualidad ayer justo hablé con uno de los dueños de Camino, y comprábamos cuero de oveja. Y yo compré el cuero de oveja, que tiene un color, porque se hace un curtido vegetal, entonces tiene un color más amarillo. Hicimos el Berger y empezó el teñido, entonces ahí me acordé exactamente de eso, y yo dije, ¿sabes qué? Esto no está en ni una parte, le No, decía porque yo. estamos hablando de la década de los 80, los muebles de cuero no... Claro, entonces yo le digo, era muy esto no está en escaso. una parte, Sí, no porque había los mucho. sofás en tela, tú los veis en todos lados, pero el Berger, me acordé, yo dije, esto lo vi con mi papá hace Ya, pero muchos años. una cosa es reparar muebles, otra es hacer muebles, y Claro. más encima de cuero. Claro, es que la gente lleva a reparar y alguien que lleva a reparar preguntó si nosotros hacíamos Berger. Entonces, como la persona con la que yo estaba trabajando, mi socio que está, él dice, sí, hacemos muebles, y tenía esta foto, bueno, tenía una foto vieja que le había sacado en la calle a uno, y dice, sí, eso es lo que quiero. Cuando yo vi el primero de esos Berger, yo dije, esto tenemos que ir a ofrecerlo en alguna parte. Espérate, ¿y hizo el primero, le quedó bien al tiro? No, él ya lo había hecho muchas veces Ah, antes. ya, lo había hecho antes. No, ya. él ya lo había hecho muchas veces Hay que antes. tener- Hay que tener suerte como para que te quede bien en la primera, ya. No, eso ya, él ya venía Ya, de muchos ya años, vamos, es está. mucho mayor que yo. O sea, no mucho mayor, ahora ya tenemos casi la misma edad, pero antes era mucho mayor que yo. Ya vamos a ir con la historia de tu hijo que está sentado al lado tuyo por si escuchan a una segunda persona hablando, porque ya vamos a ver cómo se mete ahí el hijo en la pasada. O sea, en este caso vendría siendo el nieto del original. Pero ya, y a partir de ahí empiezan a crecer entonces.
Sí, lo fuimos a ofrecer a Muricy, que Muricy, fue una tienda brasilera. Que estaban los extremos del Parque Arauco. Estaba donde Galaciers está y Ripley, Muricy, que es donde están ahora es- Falabella, Ripley Stop, pero el Parque Arauco, Sí. que era bastante más pequeño que ahora, en los 80, tenía estas dos Exacto. grandes tiendas, Muricy por un lado y Galaciers por el otro. Sí. Mira, no tanta gente se acuerda de Muricy. Es que eso es muy precoz. Y Muy ñoño. en Muricy llevé, por supuesto, una foto, ¿no? Al Verger el tiro, y estábamos conversando y dice, ¿y ustedes hacen esto? Sí, me gustaría ver uno, porque en la foto no se nota mucho, al revés de ahora, que ahora se ve mucho mejor en la foto que este. Y llevo un Verger y les encantó, pues dice, ya, me dice, ¿puedes dejar este? Sí, te hago una orden de compra, bla, bla, bla. Y lo dejaron y lo pusieron el fin de semana en la tienda y se vendió de inmediato. De hecho, el comprador de ese tiempo me dice, mandaste a comprar el Verger. Y yo no le entendía, me dice, ¿por qué? ¿Lo mandaste a comprar? No, si está en la tienda. No, me dice, se vendió el tiro, ¿lo mandaste a comprar tú? Ah, no, le digo yo, ¿en serio se vendió? Sí, porque era fantástico, yo no tenía idea de la rotación ni nada. Y me hizo una orden por 2 Verger. El cuero para un Verger en ese tiempo era caro, no recuerdo exacto, pero era plata, la inversión, el cuero era muy caro. Y me hizo una orden por 2, se vendieron el fin de semana que siguió. Y me hace una orden por 16, una sola orden por 16. Yo, en vez de irme al taller, yo me fui a la casa. Y se la mostré a mi papá. Y yo le digo, mira papá, por el monto, te fijas, por la cantidad y por el monto, yo le digo, mira, me acaban de hacer esta orden de compra. Bueno, primero era la valentía, porque hay muchas personas ahora que les cuesta ir a ofrecer algo, pero yo sentí que lo que más me costó fue ir a la tienda a ofrecer un mueble, porque era el Parque Arauco, que era como en ese tiempo era la tienda, el Era mall el de gran- muebles, el gran centro comercial. El gran centro comercial. O sea, estaba la Pomanqui y el Parque Arauco, digamos. Claro, y a ti te recibía una secretaria, te hacía pasar a otro y al comprador. ¿Te fijas? Entonces había que ser valiente para ir a ofrecer un producto que uno hacía, que tal vez uno no dimensionaba lo que era, uno decía, bueno, ojalá que les guste, le gustará a la gente, todas esas cosas, hay que ser valiente para ir a hacer eso. Yo encuentro que eso es lo mejor que uno hace cuando está empezando. Te fijas, atreverse, es ser valiente. Ya, y a partir de ahí se abrió esta ventana de oportunidad. Claro, y esa orden de 16 yo se la muestro a mi papá y digo, mira mamá, me hicieron esta orden, y mi papá práctico me dice, te felicito, me dice, espectacular, me dice, y esto, ¿cómo te lo pagan? Yo le digo, entrego los 16 y me los pagan. Y si yo los hago rápido, me dice, ¿cómo vas a comprar el cuero para los 16? Mi papá era, para las sumas a todo eso, como los antiguos, me dice, sale tanto el cuero, si tú me dices que vale tanto, no tienes cómo comprarlo. Tal vez él me podría haber pasado la plata, ¿eh? Pero me dice, anda y dile que te las divida en órdenes de 4. Y yo digo, pero ¿cómo se acaba de conseguir una orden de 16? ¿Cómo voy a ir a decirle que me cambie la orden por 4 órdenes de 4? Era como vergüenza, ¿no? Me dice, no, Juan, anda, porque así va a ser de aquí en adelante. Cuando a ti te hagan una orden y mucho más grande que esta y tú sientes dificultad, tú tienes que hacer las cosas como corresponde. Y puta, me armé de valor, volví en la tarde, esa misma tarde, porque todavía ha sido temprano en la mañana, vuelvo en la tarde, ni un problema. O sea, me dice, sí, le digo, oye, mira, es que esta me la pagan, dice, y yo tengo, te entiendo perfecto, ven, vamos, pasa. 4 de 4, listo. Eso era todo. Entonces yo decía, en realidad la experiencia de mi papá, al decirme eso, lo que hace es hacerte enfrentarte una y otra vez a las cosas que te cuestan nomás. Y ahí en el fondo empieza a crecer, me imagino, porque ya entráis al retail. Sí. ¿Cómo se fue dando el camino a decir, chuta, somos una fábrica de muebles, hacerse conocido, ya tenías hijos, ya cómo fue dándose todo ese camino? No tenía hijos, yo a ya. los 28 ya el negocio estaba armado y ahí junté con mi señora todavía. Y ahí yo lo pasé muy bien. Yo entregaba, ponía en blanco los Verger, mi socio los tapizaba y yo los teñía. Yo me iba hasta los domingos a teñir Verger. Y empezó a venderse mucho y me preguntaron si también hacía muebles en tela. Como mi papá hacía muebles en tela, fui a conversar con él y empezamos a comprar las telas, me acuerdo, en Fabrics. En Fabrics, yo me acuerdo, le digo, el primer Fabric que estaba en Arturo Prat, la compradora, habían cambiado, la compradora me dice, me gustaría un diseño diferente. Le converso a Fabri y me dice, pero si esto lo hacemos todo acá, porque no venía todo de afuera, yo pensé que ellos no lo fabricaban. Me dice, tú puedes pedir el color que quieras y yo le hago rayas negras, azules, las que quieras.
Ah, perfecto, empezamos a diseñar y también con las telas nos fue espectacular. Todo lo que era tela lo vendía mi papá, todo lo que era cuero lo vendíamos nosotros. Mi papá hasta ese tiempo le vendía a muchas tiendas, pero pequeñas, pero no le había vendido al retail. Ya. Metamos ahora la conversación al hijo, que está sentado aquí y ha escuchado pacientemente una historia que ha escuchado 254 veces. Lo mejor del negocio, ¿Qué? Juan Ignacio, que es como mi papá. Juan Ignacio es tu hijo. ¿Tú cuántos años tienes, Juan Ignacio? 33. 33. ¿En qué momento empezaste a mirar el negocio de tu papá con un cierto interés profesional? Profesional ya cuando ya estaba en la universidad, la verdad. Pero yo participaba desde que estaba en el colegio. Tiempo libre, los fines de semana, salía a repartir en el camión, ayudaba a cargar cosas, descargar, qué sé yo. Pero la parte más profesional ya cuando estaba en la universidad. Ahí yo empecé, mientras estaba estudiando, a decirle a mi papá, tenés que hacer esto, llévalo por aquí, llévalo por allá, empieza a meterle marca, métete a más retail, hay que mejorar la tienda, qué sé yo, cosas de ese tipo. Y de ahí ya... ¿Te hacía caso? Porque una cosa que uno lo diga es No, que te no, pesque. no. Como toda relación padre-hijo en ese sentido ofrecía resistencia. Ya. No, que el Ofrecía padre ahora va a guardar cambio. silencio porque va a escuchar al hijo. Ya, porque No, quiere ofre- comentarlo todo, pero ya. Que el hijo cuente su versión. A ver. Ofrecía resistencia al cambio, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, porque yo creo que uno se va acostumbrando a hacer las cosas y cuando empiezan a verlo desde afuera, cuesta hacer esos cambios. Sí, por supuesto. De a poquito lo fue incorporando. Y lo bueno es que, a pesar de que somos padres e hijos, nunca me criticó de las cosas que yo le decía. Que no trataba de aportillarme algo que yo estaba tratando de generar. Que siempre se corre ese riesgo, digamos. Claro. Ya vamos a hablar de eso, porque No, un buen mentor. cuando uno llega a la tercera generación es cuando el negocio probablemente corre el riesgo de fracasar. Claro. Ya, dale, sí, entonces contando tu camino, tú, me imagino algo relacionado a ingeniería comercial, ingeniería Sí, civil. yo estudié ingeniería comercial. Ya, Ingeniería perfecto. comercial. Y nunca pensaste en agarrar experiencia en otro lado y después meterte al negocio. Siempre la idea era meterse al tiro al negocio. De hecho, o sea, no necesariamente al negocio como tal. Por ejemplo, cuando tocaba hacer las prácticas, qué sé yo no quería ir a hacer una práctica en una empresa. Yo quería tratar de hacer algún emprendimiento. Me costó un montón que la universidad me autorizara en eso. En la primera práctica y en la segunda. No me dejaban hacer emprendimiento. Era no, tenés que enrolarte en una empresa. La primera creo que la hice con un recubrimiento vinílico para autos, por ejemplo, soy fanático del auto, entonces quería ver algo relacionado con eso. Importé, me acuerdo, unos palets de Estados Unidos con un recubrimiento vinílico, los salimos a vender, participamos en ferias con algunos compañeros, qué sé yo, y logramos pasar la práctica. Después de la práctica profesional, también ahí vi una sal de amigas para la industria como el concreto. Me tocó viajar a una feria a Las Vegas, a tratar de buscar un proveedor, tenía un partner argentino, y mientras hacía todas esas cosas, siempre estaba metido en el negocio tratando de ayudar. Ya. Y ahí Que era un donde- negocio de qué estamos hablando. Así cuando tú decías el calibre del negocio, ya trabajaba harta gente, tenían fábricas, tenían tiendas. Situémonos como en el año en que tú estás saliendo de la universidad y que el negocio, en el fondo, ya ha crecido. Cuéntanos un poquito ahí de los números. En ese momento de esa la época. fábrica ya estaba más grande. Tenían Pero, una- ya. pero la parte comercial, la sala de venta, estaba dentro de la misma fábrica en un apartado. ¿Dónde estaba la fábrica? Aquí esto estaba todo en el barrio Franklin, General Gana. Y sigue todo ahí. Sí. Todavía sigue ahí, sí. Ya, perfecto. ¿Una Eh, fábrica de cuántos metros estamos hablando? 800 700 la bodega y más la... Y la bodega 800, sí. Ya. ¿Y de cuánta gente trabajando? 18. 18 personas en toda la empresa. Sí. Hoy, sí. Hemos sido casi siempre los mismos. Bueno, al principio no, pero hemos sido casi siempre los mismos. ¿eh? Ya. Con más o menor eficiencia en los tiempos malos, mantenemos los mismos. Ya. En la pandemia nos quedamos todos, la Ya. verdad. No se fue Nadie en la nadie. pandemia. Fue difícil. Oye, y ahí, Juan Ignacio, esa decisión, cuando tú dices, porque está bien, te hacías tu práctica, me imagino que con una ambición de emprender algo propio, ¿por qué tú dijiste, o qué fue lo que te hizo decir, ¿sabes qué? No voy a emprender en algo propio, voy a darle un rumbo al que a mí me gustaría, a la empresa que hizo mi abuelo con mi papá. Ya, claro, lo que pasa es que yo quería que la empresa tuviera un área comercial, tuviera tienda en ciertos sectores de Santiago. Y ahí es donde mi papá ofrecía resistencia porque el sistema que tenía le funcionaba bien y siempre le funcionó. Entonces dije, no, mira, aquí hay que poner una tienda en Vitacura, en Las Condes, en Los Barnechea, y ahí está el cliente y hay que acercar el producto por allá. Porque la gente igual va a la fábrica, le encanta eso de entrar y mirar cómo se fabrica un mueble y todo. Entonces mi papá me dijo, bueno, ¿tú crees que eso funciona? Hazlo entonces. Así que, bueno, lo pensé 2 veces y le dije, ya, bueno, vi algo de lucas que tenía y tomé un local chiquitito, me acuerdo, partimos con un local de 50 y tantos metros, más o menos, algo muy pequeño, ¿Dónde? en Luis Pasteur, ¿Ya? en Vitacura. Ahí empezamos con algo pequeño, después logramos agarrar el segundo piso de ese local, ¿Ya?
Estaba en Luis Pasteur, ¿dónde? Frente a... Un poquito antes de las Rosas Chicas. Perfecto, ya sé exactamente Por ese dónde lado. está. Sí. Ya me acuerdo, poner un escritorio, un ventilador, las muestras de cuero y algo de exhibición. Sí, ahí participaba también el hijo de mi hermana. Sí, pues hay negocio familiar. Rodrigo Mis tías también. también trabajan y mi primo estuvo con nosotros ahí en los inicios. Ya, ya. Y ¿Y eso cómo le fue- fue a hacer el primer local? Partimos de a poquito y empezó después a agarrar vuelo hasta que ya tomamos la decisión de abrir una segunda tienda y ahí había un proyecto bien interesante en Avenida Las Condes, casi llegando a Estoril, un lugar que se llama Las Condes Design. Ellos nos ubicaron, nos buscaron a nosotros porque les parecía que la marca era atractiva, que el producto funcionaba con lo que ellos querían hacer como concepto y nos invitaron a participar. En ese momento, ¿qué vendían? Nosotros principalmente vendíamos sofás de cuero, tapicería en cuero a medida, respaldos, banquetas, todo A lo que tiene que medida. ver con tapicería en cuero a medida. Ese es el negocio principal. Nosotros hacemos Ya. todo personalizable. En el fondo el cliente puede ir y decir, quiero que esta pieza sea en este color, esta otra pieza en otro color, y se puede hacer. La costura de un color también, la medida, si tienen algún diseño que ellos quieren hacer, nosotros lo podemos desarrollar. Ya, ya. O ¿Y sea, cuántos, si no se puede decir, no me lo diga, pero No. cuántos sofás se hacen al año? Más de 1500. Más de menos. 1500 sofás. A pesar de que es un producto bien personalizado. No es volumen, porque volumen, lo que hacen muebles en tela, por ejemplo, No, en pueden serie, hacer sacan- 100 sofás diarios. Nosotros es un volumen entre comillas en cuero, porque nosotros podemos hacer desde 60 a 90, 100 sofás en el mes. Eso es lo más que se puede hacer porque tiene mucho trabajo. En la tela, por ejemplo, tú la extiendes y pones, no sé, 10 capas y cortas las 10 de un viaje. Pero acá no, pues acá es cuero por cuero y tienes que mirar muy bien el cuero. Las personas que cortan primero tienen que ser muy eficientes Sí, para muy bueno. el rendimiento. Porque, claro, y las que rinda y no se cosen, pierda. claro, porque la pérdida, el cuero tiene, o sea, siempre ha sido un producto de un alto valor. Y las personas que cortan primero tienen que mirar muy bien, bueno, desde la clasificación que hago yo cuando voy a comprar. Y la persona que cose también, no es rápido, no es como la tela, es mucho más lento la costura del cuero. Todo eso es más lento. Claro, Se puede un material diferente de trabajar. material La más tela diferente, cede. es duro, claro. La tela cede para todos lados, o sea, en la misma dirección, misma intensidad, el cuero no es el mismo material. Claro. Y ahí, Juan Ignacio, entonces tú, me imagino que tu ambición era escalar el negocio. Claro, O sea, lo que yo hacer quería esto hacer era que creciera. Ya. Era que creciera, que la marca fuese más conocida, que nos permitiera desarrollar más productos, mezclar con un poco de importación también de cosas en las que nosotros no tenemos el mayor expertise, o que lo ideal es destinar el tiempo solo al cuero, por ejemplo, algunas cosas en madera, muebles auxiliares, qué sé yo. ¿Qué es lo que es un mueble auxiliar? Porque en el fondo nosotros nos especializamos en la tapicería en cuero. Y la gente se acerca y pregunta, ¿y tienen este otro producto? ¿Tienen este otro? Y nosotros en el fondo no lo manejábamos. Y eso sí lo empezamos a hacer a través de importación. Ahí nos tocó viajar, buscamos algunas ferias, yo me puse a buscar en el computador, ferias que podíamos participar de muebles para importar. ¿Cómo qué tipo de muebles, por ejemplo? Buffet de arrimo, mesas de centro, laterales, algo de madera tallada, hay cosas Todo en lo que no tela es también. tapizado, en el fondo. Todo lo que no está tapizado en cuero. En el fondo todo lo que puede ser un complemento para poder entregarle al cliente un proyecto un poquito más completo. Claro, porque ahí se abre una puerta que uno no sabe dónde se cierra, porque empiezan, quiero un rack para el equipo de música y no tengo idea qué, entonces Claro, uno, claro. al final, o sea, Ahí se hace una selección y se traen cosas dependiendo más o menos de lo que los mismos clientes van pidiendo, lo que nos consultan y todo. ya. Oye, y Juan Alfredo, ¿cómo se empezó a dar esta dinámica? Vamos a dejarlo eso para el segundo bloque, pero ¿cómo Dejamos- se empezó a dar esta dinámica padre-hijo? Dejamos plantear esa pregunta, porque esta es una parte muy interesante de la relación, po. Y aquí vamos a retomar la conversación con el padre, para que no vea que el hijo le... Ya. Juan Alfredo, Juan Ignacio Gómez, padre e hijo, hablando con nosotros sobre el Lever House. La pausa en Más que un Pitch, estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Con Kumon puedes abrir tu propio centro educativo con una inversión accesible, con respaldo constante y un método probado mundialmente. Hay puntos disponibles en Santiago y regiones. Conviértete en franquiciado Kumon hoy. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estamos de vuelta en Más que un pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio de Radio Infinita y el DF+.
Ya estamos de vuelta, ya en Más que un Pitch, conversando con Juan Alfredo y Juan Ignacio Gómez del Leather House. Tú hiciste una pregunta, Juan Pablo, antes que nos fuéramos a la pausa. Yo quiero hablar de esta dinámica familiar societaria en el fondo, porque el consejo que siempre te dicen es nunca emprendas con un amigo, porque en el fondo va a terminar siendo tu enemigo. Van a entrar como amigo y van a salir como enemigo. O sea, imagínate con la familia. O sea, eso solamente se acrecenta, creo yo. Cuéntenos cómo se ha llevado esa dinámica, cómo la han trabajado para que no pase esto. Me imagino que han tenido obviamente discusiones súper naturales, uno las tiene ni siquiera siendo socios, imagínate siendo socios. Cuéntanos cómo se ha llevado esto pensando en gente que lo ha hecho, lo está haciendo, lo quiere hacer, para que sepa cómo llevar esta dinámica. Sí, hemos tenido discusiones, pero la verdad que siempre, si las discusiones se dan con respeto, ¿te fijas? Porque tenemos formas diferentes de ver las cosas. Entonces, pero si las discusiones se dan con respeto, sin dejar como heridas así insanables, siempre está la forma de volver a hacer las cosas bien. Y yo creo que más que nada por cómo mis papás nos criaron, ¿no? Porque yo me acuerdo en una ocasión, yo me reí de algo que le pasó a mi hermana jugando en la calle. Entonces yo entro y ella había cometido un error, ¿verdad? Y mi papá no me dijo nada, pero cuando estábamos almorzando, dice, Juan, ¿qué fue lo que le pasó a Luz María? Yo le digo, no, ¿qué pasó esto? Lo otro me dice, nunca, me dice. O sea, yo por eso de verdad, yo cuando veo al padre me dice, nunca te rías de tu hermana delante de nadie, me dice. Tú lo que tendrías que haber hecho es haberla defendido. Dice, haberla defendido de lo que sea. Jamás, dice, puedes reírte de tu hermana delante de otras personas. Y bueno, yo creo que cuando te lo dicen en el momento, como corresponde, sin retarte ni nada, uno lo aprende muy, muy rápido. Uno aprende rápido. Entonces, en estas discusiones que hemos tenido después, la verdad es que siempre hemos tratado de hacer las cosas bien, porque nos queremos más que nada, porque hay algo más allá del negocio, es porque somos familia. ¿Te fijas? Entonces, es eso lo que ha hecho que nosotros tal vez no hemos hecho las cosas tan rápido como deberíamos por cautela. ¿Te fijas? Porque hay mucha gente detrás. Entonces, por ir como paso a paso, consolidar. Y lo bueno de los hijos de los niños que vienen es que son más audaces, po, y pueden arriesgarse también. Pueden correr riesgos que mi papá no podía correr porque tenía 5 hijos, ¿cierto? Y yo tampoco quise correr así como como adelantarme tanto, por temor y por consolidar lo que ya había, porque eso estuviera bien. Pero la verdad es que si uno quiere consolidar algo, nunca va a estar tan consolidado, nunca va a ser así. Y cuando pensamos en vender, le vendíamos a Falabella, París y a Ripley, y era un trabajo de chino, la verdad, porque corríamos todo el día. Y empezamos a ver la posibilidad de venderle a donde nuestro público objetivo estaba, que era de donde se hacían las ventas. Falabella, por ejemplo, nos ponía solamente en el Parque Arauco, en el Mall La Dehesa, París Lion y todas las tiendas en los sectores de ella. Entonces pusimos una tienda ahí, Juan Ignacio con Rodrigo empezaron la tienda y la verdad es que nos fue bien, nos fue muy bien. Y esto de que decía cómo es la relación entre mi papá, mi papá me daba muchos consejos. Yo me doy vuelta para empezar a darle los consejos a mi hijo y el que me da los consejos es él a mí. Entonces yo me quedo con los consejos de los dos lados y no le di consejos a nadie, de verdad, porque cuando los cambios son muy rápidos, uno se queda en el centro, la verdad, y uno empieza a absorber los cambios que vienen de mucho más lento. En esa línea, en esa misma línea, ¿qué cambios o qué visiones nuevas trajo Juan Ignacio? O esto cuando tú decís nosotros tenemos formas distintas de ver la vida, ¿cómo se pueden diferenciar ambas? De partida, estar en el lugar, en el público objetivo nuestro, hay que llevar el producto allá. A pesar de que mucha gente antes iba al taller, iba al barrio Franklin y le encantaba. Pero con todo lo malo que se pusieron todos los barrios, la gente dejó de ir, dejó de bajar. O sea, si yo les decía, yo siempre tomaba Avenida Mata como referencia, pero estábamos más cerca de Franklin, tomaba Avenida Mata como referencia, pero ya después Avenida Mata Sur era lo peor que había también. Entonces ya no había ninguna referencia que dar. La gente empezó a buscar
tiendas en otras partes. Y bueno, nos pusimos justo cuando correspondía. Así es que seguimos bien por ese lado y empezamos a traspasar la venta directa a particulares y empecé a dejar Ripley, Falabella. Ya no tienen retail. No, solamente nos quedamos con Falabella y estamos habilitados para vender la Falabella, pero nos bloqueamos en la pandemia y no hemos vuelto a vender. Y en esa línea, ahí quizás tú, Juan Ignacio, lo has visto más, que tenía esta visión de acercarte mucho al cliente. Cuéntenos un poco cómo se ha dado esta relación tan directa con el cliente, en que es como un servicio de consultoría casi, porque en el fondo ellos llegan con una idea, hay que llevarla al papel, eso después hay que llevarlo a la construcción y después tiene que verse bien en la casa. ¿Cómo se ha ido dando eso? Cuéntenos un poquito anécdotas, me imagino que tienen con clientes entretenidos que van a ver los sofás, cuéntenos de eso. Mira, a ver, disculpa, sí, pues, o sea, la verdad es que muchas personas, pero la persona, bueno, hay dos, pero la persona que más me ha comprado muebles es José Domingo Eluchans. Por ejemplo, él es una persona muy ocupada, pero sin embargo siempre se daba el tiempo de ir al taller y comprar y elegir él los muebles. ¿Te fijas? O sea, decir, mira, este me gustaría porque yo lo quiero para la casa de allá, este otro. Y yo decía, tan ocupado y tiene tiempo y yo no puedo acompañar a mi señora al mall porque estoy súper ocupado con un taller. Y iba con amigos, no sé, el de Alfombra Larraín, iba con él y le decía, ya, mira, yo creo que a tu señora, porque la conozco bien, le va a gustar ese. No creo, le decía. No, ese le va a gustar mucho. Ya, ese, Juan. Y ese. No sé, sobrino, el ministro Llobet. ¿Te fijas? O sea, con todos, con toda la familia, con sus hijas, no sé, con todos ha ido. Ya. Y la otra persona es Jesús Cornejo, que es dueño de Cargoex, que también me ha comprado para todos lados. Y bueno, y muchas personas que me compraron al principio, después vinieron los hijos, porque los años pasan volando. O sea, después venían los hijos a comprar, porque se habían casado por esto, por lo otro, y esos hijos ya tienen hartos niños y quieren cambiar los muebles. Y algún, comentábamos antes de entrar acá, algún político, así, algo... Ah, sí. Bueno, sí, pues Ricardo Lago. Ah, mira. Cuando fue ministro de Educación, le llevamos los muebles ahí al lado de la Moneda, que estaba al frente, sí, o sea, por el costado. Valentín Letelier ahí. Claro, por el costado también, y sí, pues le encantaron y me dijo que iba a comprar para la casa, cosa que no hizo después, pero le encantaron los muebles, porque los que habían siempre eran clásicos muebles, o sea, como muy antiguos, pero de sintético, de vinílico, de tevinil en el fondo. Y bueno, también Carlos Larraín, su señora, Cecilia Morel. Cecilia Morel, de todas maneras, me acuerdo... me llaman por teléfono y me dice, ¿cómo llego a Carmen? Estoy acá, ¿me puedes mandar la ubicación? Sí, perfecto, le mando la ubicación, le dice, tienes que llegar hasta aquí, ¿verdad? Dobla. Y sí, pues era Cecilia Morel justo antes de las segundas elecciones. Ya me habían comprado antes, pero con un intermediario, justo antes de las segundas elecciones, y querían para la casa de Cachagua. Entonces me dice, ¿tú podrías ir? Porque me gustaría que vieras el lugar donde van a ir los sofás. Sí, perfecto. Le digo, mira, estamos con esto que lo queremos hacer antes. Bueno, como fue las elecciones, todo, ¿verdad? Me acuerdo que la felicité por el triunfo y me contestó, muchas gracias, Juan, y no sé qué, pero los sofás tampoco. Me dice, lo vamos a postergar porque ahora estamos súper ocupados con esto, así que lo postergaron también. Oye, esto es un negocio en que ustedes tienen que hacer lo posible para que el producto dure mucho. Sí. Por ende, los incentivos están como desalineados, porque tú necesitas que la gente te compre, pero la compra no es muy recurrente, creo, puede ser un prejuicio. Porque tú le estás vendiendo un sofá a alguien que ojalá le dure 15, 20 años. Sí. Por lo menos. Más. O más incluso, puede ser. ¿Cómo trabajan esa dinámica en el fondo? Cuando el mundo estaba en la discusión digamos, de la, no sé, obsolescencia programada, claro, de que las cosas duran un cierto tiempo, pero después uno tenga la necesidad de hacer un recambio, o incluso la obsolescencia por moda.
Nosotros tratamos de hacer que las cosas duren. Muebles que sean atemporales, que tengan calidad, que sean casi heredables. Claro, pero el problema que tiene eso es que deja de venderle a ese cliente, porque cuando el cliente tiene 4 sillones ya no le va a comprar un quinto. Digamos. No, pero en el fondo... Claro, la gente 4 lo que estoy hace- exagerando, digamos. La que hace, Siempre hay- la gente está en un departamento, luego pasa a un departamento más grande, o quizá una casa, y van moviendo las cosas. El sofá que en un origen lo tenían, por ejemplo, en el living, luego lo pasan a la sala de estar, y vuelven porque se dan cuenta que realmente los muebles sí son buenos, que en el fondo la sensación que tienen en un principio eso se conserva, que sus hijos pueden jugar ahí, pueden saltar, pueden pasar de todo, y el sofá está impecable. Y los Bueno, muebles la nosotros de familia. verdad son heredables, ¿ah? Porque muchas personas heredan los muebles y Sí, vuelven po. a comprar. Y claro, Sí, la gente tiene la sensación Y eso de que- pasaba mucho antes, todavía sigue ocurriendo, El pero Berlín- antes, el antes Berlín del los abuelo, el Berlín del 70, abuelo. 80, 90 incluso, Sí. era muy común que uno le diera los muebles a los padres. Exacto. Sí. Sí, porque eran buenos, Sí, po. estaban hechos para durar. Y claro, hubo un tiempo, no sé, unos 5 años, en que todo el mundo decía, pero yo no quiero que me dure tanto. Yo no, ¿para qué voy a tener el sofá, el mismo sofá ahí? Porque así como cambian las cortinas, yo quiero cambiar el sofá, esto, pero lo bueno es que ahora volvió de nuevo el tema de que trata de no estar cambiando las cosas a cada rato para no provocar No tanto desecho de distintas cosas, ¿pues te fijas? Y lo otro que hablan del cuero, que el cuero, los animales, el cuero es un subproducto. En el fondo acá es la industria de la carne la que produce estos subproductos como el cuero. Y lo más que se hace con cuero son zapatos primero, ¿cierto? La industria del zapato es la que se lleva el mayor porcentaje de cuero. Marroquinería, que son carteras, cuero para automóviles y muebles. La calidad del cuero de automóviles y de muebles es la que tiene que ser mejor. Ya. Ahora hacen un montón de cosas con los cueros, que los lijan, los estucan, los reconstituyen, pero nosotros no hemos entrado nunca en nada de eso. Siempre el cuero 100% natural. ¿Cómo ustedes que saben mucho de cuero? Dennos así consejos para saber que un cuero es real, es de verdad? Porque incluso hasta hoy día que hay gente que le pone olor a cuero. Sí, o sea, los sintéticos traen olor a cuero ahora, que en el fondo es un químico, porque el cuero no tiene olor. Todos los olores, por ejemplo, el cuero argentino tiene harto olor a la chaqueta, pero es por un químico que ellos usan, que es más fuerte. Pero me acabas de matar. La pasión y la ilusión que uno ha vivido durante todos estos años. Sí. No, no, pero- Oveja. Bueno, pero a mí me pasó el otro día que hace como un año que compré una alfombra de cuero. ¿Ya? Y no sabéis lo mal que lo estoy pasando porque la puse en una pieza mía y el olor al cuero que no quedó trabajado es fatal. Y decía, el curtido ay, tiene que ser muy Exacto. bueno, el curtido Cuando tiene está que ser muy mal bueno. trabajado, tiene el olor del cuero. Empieza después a aparecer porque empiezan a migrar los químicos. Pero cuando está bien hecho, en el fondo ya no hay... El cuero es una piel natural, se mantiene, le dan la textura, la apariencia y todo el tacto, todo eso es espectacular. Pero ahí ya no hay olores naturales, ninguno. Sí, pues, ¿Te anilina, fijas? cera, las terminaciones Sí, que le dan los sellos. ¿qué hago con la alfombra que tengo? ¿Qué me recomendáis? Porque de verdad que como ¿Tienes que una alfombra? de cuero, pero yo creo que ella es muy bonita, pero efectivamente expele un olor que es muy fuerte. Sí, No, nosotros ahí no, ya no da cuero. Podemos hacer un tratamiento, porque el tratamiento original es echarlo adentro de un fulón, con químico y darlo vuelta, pero hay un tratamiento que podemos hacer nosotros también Te y voy a llamar. podemos verla. Te voy a, ¿sí? voy a mostrar No hay tus problema. servicios, ¿viste? O sea, el negocio redondo, entrevista y contrato. Oye, se nos queda un minuto. Consejos para quienes los escuchan y tienen emprendimientos familiares, en que no hay que perderse para que el emprendimiento subsista, sobreviva y no sucumba a digamos, problemas y, digamos, dinámicas propias de la familia, ¿no? Escucharse, los problemas que hay en la pega, ¿no? Sí, yo creo que sí, pues siempre estar escuchando a todos los que participan, porque todos tienen un punto de vista diferente y todos tienen algo de razón. Yo puedo creer que tengo la razón en todo, pero cuando alguien te sorprende con un comentario, tú dices, sí, esto también viene por ahí, pues, o sea, es esa la parte que vamos. Y como ahora las cosas cambian tan rápido, sí también los consejos, uno tiene que tratar de tomar los consejos, no voy a estar haciendo todo lo que me digan, pero sí estar con los ojos bien abiertos, o sea, como con la mente bien abierta. Cerrado es no crecer nada. A abrirse, a cambiar de opinión, yo creo que es lo mejor que puede pasar, porque ser rígido es quebrarse, y ser esto lo he enseñado nomás
cada vez que uno se equivoca, uno le enseña que en realidad esto lo debería haber hecho hace mucho tiempo, debería haber puesto oído a esto. Y así uno va aprendiendo ¿Y tú a qué dirías? hacer las cosas bien. ¿Algo agregarías aquí? Sí, yo creo que es incondicionalidad. En el fondo es eso. Entusiasmo. ¿no? Entusiasmo, hay que poner energía, pero incondicional. Van a haber problemas en los negocios familiares. Pero en el fondo después hay que salir y eso se queda en el trabajo, ¿no? Nada más que eso. Sí, oye, no perder el entusiasmo. ¿Ah? Lo que decía el Tata, no perder el Cuando entusiasmo. va bien, me decía, mira, cuando te va bien, Es fácil. todo es maravilloso, vas a andar entusiasmado, alegre, vas a ser el mejor, pero cuando va mal, te vas a dar cuenta que estás solo. Solo los que te aman van a estar al lado tuyo, pero ahí, si tú estás primero, tú tienes que ponerle entusiasmo a todo lo que hagas y seguir con ese entusiasmo, porque así es como tú vas a volver a salir lo más rápido posible. No te quedes pensando esto, ponle entusiasmo. Mira, qué buena la historia. Aquí tenemos bueno, a 2 de las 3 generaciones que han estado trabajando en Leather House: Juan Alfredo Gómez, Juan Ignacio Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros, se pasaron, qué buena amable. historia. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que todas las personas que nos están escuchando vayan a conocer esta tienda y se hagan un sofacito, ¿no? Le hagan un descuento a los que escucharon el programa, por supuesto. Se pasaron por venir, ¿ah? Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.